Listo para la reflexión de hoy. Adelante. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Eh, es un gozo compartir de nuevo y ahora que estamos viendo la historia de Israel y todo este proceso de la conquista, ver cómo Dios se continúa manifestando en una nación. El capítulo 5 es bien interesante. Claro, hay un título ahí, dice la circuncisión y la Pascua. Aunque hay otros aspectos muy importantes que podemos resaltar en esta lectura. El capítulo 4 termina, en el versículo 24 dice: lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Dios estaba trabajando, estaba haciendo un proceso en el pueblo de Israel. Ese proceso fue fundamental porque ellos tenían que convencerse de la labor que debían realizar y de la fe que debían depositar en Dios, la confianza que debían tener en cómo Dios iba a obrar en sus vidas. Pero también se estaba mostrando su poder sobre las otras naciones. Ellos ya venían de conquistar de un lado del Jordán unas tierras y con gran poder, con gran valor. Ellos habían actuado, se preparan, ya cruzan el Jordán y eso sorprende. Dice que sorprende a los reyes de los amorreos y a los reyes de los cananeos. Es lo que hablan los primeros versículos del capítulo 5. Eh, Antes me gustaría mencionar que ellos llegaron a Gilgal. Gilgal fue en un principio un centro de adoración importante para el pueblo de Israel, donde colocan las 12 piedras, lo que estuvieron hablando ayer Beto y Gustavo, de la importancia de eso, de la influencia de los hombres, de la responsabilidad que se tiene. Y este centro de adoración fue fundamental. Ahí primero colocaron las piedras. eh, Como les dije, fue un centro importante religioso. Luego dice que se va a celebrar la Pascua ahí. Y aunque cuando nosotros vamos más adelante en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Oseas, ya Gilgal no dejó de ser el centro de adoración y se convirtió en un centro de idolatría. Pero aquí Dios quería mostrarle algo, aquí Dios quería sentar unas bases para lo que iba a ser la conquista de esa tierra. Ya aunque ellos venían de haber hecho cosas muy fundamentales, muy importantes que le dieron valor a ellos como pueblos, se detienen ahí para hacer una pausa. Ya se habían enviado los dos espías a Jericó y se había hecho reconocimiento, sabían que el corazón de estos pueblos, como dice la escritura, ya había desfallecido, o sea, ellos estaban con miedo, estaban con mucho miedo. Y dice que ellos habían escuchado que Dios había secado las aguas del Jordán. Los pueblos, bueno, es fundamental también reconocer de que habían reyes en la antigüedad que reconocieron la grandeza de Dios, reyes paganos, y ellos pudieron reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Ellos, cada nación, cada pueblo tenían sus dioses locales y ellos confiaban en esos dioses y pensaban que esos dioses los protegían. Y cuando se comienza a manifestar nuestro Dios, el grande y poderoso, ellos quedan sorprendidos porque saben que ese Dios actúa con gran poder y que las obras que va mostrando son más allá de lo que ellos conocen. Entonces, eso es lo que hace que su corazón pues desfallezca ahí. Eh, Vamos a leer, el versículo 1 dice: los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó. También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia, perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel.
Y aquí viene, entonces el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. El, vemos lo siguiente, ellos habían vagado durante 40 años por el desierto. La primera generación en salir de Egipto, ellos fueron circuncidados, más los hijos de ellos no. Entonces, aquellos hombres de guerra, aquellos hombres valientes que habían salido de Egipto, que estaban preparados a luchar, por la desobediencia que tuvieron, Dios los castigó, ellos tuvieron que morir en el desierto. Los hijos de ellos, entonces ahora afrentan este nuevo reto de una conquista. Una vez que ellos tienen su primera batalla, llegan ahí a Gilgal y Dios le dice a Josué, estos tienen que ser circuncidados. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que la circuncisión no era algo fácil, pues ese proceso de cortar el prepucio, el hombre queda vulnerable. Los hombres más importantes para la guerra eran los que iban a estar vulnerables en esa situación. Dios quería continuar, Dios quería sellar ese pacto con ellos, Dios quería que ellos entendieran que no era el valor humano de lo que iba a depender la guerra, sino del pacto que tenían que realizar con Dios. Y eso es algo importante que nosotros debemos comprender. Esta nueva generación necesitaba sentir el compromiso, o sea, necesitaban sentir ese compromiso con Dios, que no era por su propia fuerza, sino que era a través del pacto con Dios que tenían que luchar. Entonces, este capítulo se basa en eso, o sea, en la importancia de reconocer el liderazgo de Dios y cómo ese liderazgo podía actuar en cada uno de los hombres, de las personas que iban a luchar pues, a favor del pueblo de Israel para conquistar esa tierra que Dios le estaba entregando. Ayer se habló de liderazgo y es bonito. Yo leí un libro que se llama, el autor se llama Robert Clinton, y él habla de liderazgo. Él dice que el liderazgo es una influencia invisible. Nosotros hemos sido influenciados por otras personas que algunos no hemos conocido, otros sí los hemos conocido. Y como venezolanos, como pertenecientes a este grupo, aunque no sea venezolano, también usted que está escuchando esta mañana, nosotros hemos recibido esa influencia de otras personas. Bueno, yo me considero como la segunda generación de los venezolanos que comenzamos a trabajar con la iglesia. Esa primera generación, pues está Beto, está Gustavo, está Daniel, está Bob, o sea, todos aquellos, está Leonardo, todos aquellos que en un principio, pues, desde muy muchachos comenzaron a trabajar con la iglesia. Entonces, ellos comenzaron a echar raíces, a forjar un trabajo en la iglesia, sin saber muchas cosas, sin tener mucha experiencia, y Dios los fue enseñando, Dios los fue usando, y ellos ejercen ese liderazgo sobre muchos de nosotros ahora, esa influencia. Está Roberto, yo lo estaba recordando hace rato, no sé si te acuerdas desde el Hotel Comercio, donde se fueron y se dieron varias veces seminarios ahí en Barquisimeto, y yo estaba muchachito, pues, ahí estaba empezando a escuchar y queriendo trabajar y queriendo servir a la obra. Entonces, esa influencia del liderazgo, esa manera de enseñar sobre aquellos que estuvimos escuchando en ese tiempo, eh, podemos decir que nosotros somos el producto de ese liderazgo que se trabajó, de aquellos hombres que dedicaron que han dedicado su vida y que aún presente entre nosotros. Y eso es una gran bendición, uno poder reconocer eso. De igual manera, nosotros lo estamos haciendo con otras personas que le estamos predicando, con nuestros hijos, ejerciendo un liderazgo que esa influencia va a llegar a otros lugares, va a llegar a otras personas y tal vez esas personas no nos van a conocer a uno. No van a decir, ¿quién es Roberto? ¿Quién es Beto? ¿Quién es Gustavo? ¿Quién es Chicho? ¿Quién fue Bob? O sea, no los van a conocer a ellos, van a conocer a nuestros hijos o a quienes les predicamos, pero van a ser producto de un trabajo que se realizó. De igual manera, Dios estaba trabajando con ellos, o sea, quería sentar las bases de ese liderazgo, un lugar
donde se pudiera confiar. Y Gilgal fue el lugar para que se pudiera confiar en lo que Dios estaba realizando. Luego, el versículo 9 dice, el Señor le dijo entonces a Josué, hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios, y este lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Ellos salieron de muchos años de esclavitud, de 430 años de esclavitud, fueron liberados, y eso fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autoridad sobre su propio ser, ellos estaban a disposición, a merced de los egipcios, y ellos tuvieron que cumplir su voluntad. Dios viene y los libera por mano de Moisés. Ellos están saliendo de esa esclavitud, pero ellos necesitan convencerse de que ya están fuera de eso. Hay un, en psicología hay un síndrome, se llama síndrome de Estocolmo, y eso a raíz de un robo que se hizo, en la que el que fue secuestrado siente un lazo de empatía con el secuestrador. O sea, ya no lo ve tanto como una persona mala, sino lo comienza a ver como en ciertos momentos como una persona buena. Y ellos aún tenían en su mente eso, porque cuando estaban transitando en esos 40 años, ¿cuántas veces se quejaron? ¿Cuántas veces dijeron, ay, fue mejor, fuera mejor que nos hubiésemos quedado allá en Egipto donde teníamos comida y aquí no tenemos comida, o allá teníamos agua y aquí no tenemos agua? Entonces ellos aún su mente estaba atada a esa esclavitud, y Dios quería sellar un nuevo pacto. Mira, tienen que liberarse de esa esclavitud, como al igual nosotros lo hemos hecho cuando conocimos el Evangelio, cuando obedecimos esa palabra de Dios que ha transformado nuestras vidas, que nos ha liberado del pecado. Entonces, de poder sentir esa libertad, de volver a sentir ese pacto que trae libertad. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Es una vergüenza que se tenía que haber quitado de ellos, y Dios estaba trabajando ese proceso de sanidad en ellos, que tenían que sentirse libres para poder actuar, para poder ir a la batalla. El versículo 10 y 11 dice, los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levaduras y de trigo tostado. Entonces, esto es un nuevo proceso. Ellos están celebrando la Pascua, y la Pascua que les permite recordar que ellos fueron liberados de Egipto, que ahora están bajo la libertad de Dios. ¿Por qué? Porque esa sangre de ese cordero les permitió alcanzar esa libertad de la cautividad. Y ahora ya no iban a depender del maná, ya no iban a depender de que se golpeara una roca o de que se le abriera a la roca para poder tener agua de vida, sino que Dios les estaba entregando una tierra que producía, que ellos mismos tenían que trabajar. ¿Y qué podemos nosotros analizar aquí? Dios siempre nos va a proveer de los medios, de los recursos que nosotros vamos a necesitar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a depender de Dios, y yo sé que cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida que nos permite decir, bueno, sí, Señor, en ti he confiado, de ti estoy dependiendo, no es por mi propia fuerza, sino es por lo que tú quieres hacer, por la voluntad que tú quieres definir en mi vida. Eso es lo que va a transformarme. Entonces, esto nos enseña que tenemos que confiar de Él. El pueblo tenía que aprender en confiar en Dios. Ya no era el maná, ya no era el agua de la roca, ya era el producto de la tierra que Dios les estaba entregando. El versículo 13 dice, un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó, ¿eres uno de los nuestros o eres uno de los enemigos? El hombre respondió, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército de Dios, y por eso he venido. Josué tenía el liderazgo del pueblo, Dios se lo había dado, ya se le había confiado la dirección de ese pueblo, pero se tiene que enfrentar con un reto nuevo y reconocer de que aunque se tiene una responsabilidad, se tiene un privilegio, siempre hay un poder superior, y en este caso Dios se le está mostrando a él que él está por encima de Josué, que lo que él tenía que hacer tenía que depender completamente de la voluntad de Dios. Y una enseñanza para nosotros:
siempre debemos tener humildad, siempre debemos reconocer de la manera en que Dios está obrando en nuestras vidas y de las capacidades o tal vez las habilidades, talentos o dones que nosotros pensamos que tenemos, es porque Dios permite que los podamos usar, pero siempre Él va a tener la autoridad sobre cada cosa que nosotros hagamos. Es fundamental que nosotros reconozcamos esto. Josué iba a enfrentar nuevos retos, venía en la conquista de Jericó, pero él necesitaba reconocer de que Dios era el que iba a luchar, de que Dios era el que le iba a dar la dirección, y por eso suceden todos esos eventos que van a ser analizados en capítulos siguientes en torno a la conquista. Entonces, el varón que se le aparece a Josué dice, yo estoy aquí al mando del ejército de Jehová, y Josué reconoce esa autoridad, se le pide que se quite las sandalias, y en comparación como lo había hecho Moisés, mira, tú estás aquí, esto es tierra santa, tienes que reconocer quién, la pureza, la autoridad de lo que está delante de ti. Y Dios diseña un plan estratégico, ese plan estratégico es por orden de Dios. Y nosotros tenemos que saber que esas conquistas que vayamos a hacer en nuestras vidas o las cosas importantes, Dios es el que las debe dirigir. O sea, a donde vayamos, donde estemos, donde sea que se dirija nuestra vida o las cosas fundamentales que vayamos a hacer, Dios es el que tiene que dirigir nuestras vidas. Es algo importante, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros estamos en ese proceso de vida. Cada uno de nosotros necesitamos reconocer eso. De donde vayamos, de lo que vayamos a hacer, de todas esas cosas importantes, es bajo la voluntad de Dios, es bajo la dirección de Dios. Y eso nos va a ayudar a librar esas batallas cruciales que vamos a estar teniendo en cada momento, hermanos. Entonces les voy a pedir que oremos, por favor, y de esta manera pues concluimos aquí. Padre, nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos permite compartir con nuestros hermanos, por la bendición de cada uno de los que podemos escuchar de su mensaje y de estar reunidos, Señor, en este momento, y saber de que usted es nuestro líder, que usted dirige nuestras vidas, que debe ser así en todo momento, que hay sacrificios que nosotros debemos hacer para poder, Señor, darle en todo momento honra y gloria a usted y de que usted dirija nuestras vidas. Padre, bendice cada una de las familias que estamos presentes, cada una de las personas que se dedican a entregar su vida y que aunque pasen por momentos difíciles, aunque pasen por momentos de dolor, aunque pasen por momentos de angustia, sabemos que podemos encontrar la victoria solamente tomados de su mano, Señor, bajo la dirección de usted, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús oramos y estamos muy agradecidos por su misericordia y por su voluntad sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Chicho. Muchas gracias. Qué bonito es este libro. Qué bonito esto, escuchar también los hermanos preparándonos y esta enseñanza de hoy donde habla sigue hablando de la conquista, pero de la naturaleza y el carácter de los líderes.